Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio bíblico del libro de Mateo, capítulo 21, y vamos a hablar acerca del versículo 18 hasta el versículo 22 acerca de la maldición de la higuera estéril. Vamos a estar aprendiendo cosas impresionantes el día de hoy, aprender cómo estamos con nuestra fe, pero sobre todo acerca de los frutos. ¿Estamos dando frutos? No estamos dando frutos, estamos aparentando simplemente. Así que el Señor nos va a estar hablando, estoy seguro, en este momento, en su palabra. Dice capítulo 21 del libro de Mateo, versículo 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Estamos en la última semana de la vida de Jesús, antes de su crucifixión. Este día es un lunes por la mañana y martes también, o martes mejor dicho, en este caso el día de ayer habíamos visto cómo el Señor entró en el templo y cómo lo purificó. Ahora, estamos viviendo otro día. Al día siguiente, por la mañana, Jesús, volviendo a la ciudad de Jerusalén, porque estaba en Betania, tal vez estaba con sus amigos o simplemente posando en un lugar. La cuestión es que muy de mañana se levantó y tuvo hambre. Dice el texto, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Ahora, hay aquí que estaba aprendiendo, hay aquí cosas interesantes que estaba aprendiendo hace momentos atrás, de que el libro de Mateo es más temático. En cambio, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, es más cronológico. ¿Y qué quiere decir eso? Que el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, te enseña por fechas, es decir, ordenadamente. Martes pasó esto, miércoles pasó esto, jueves pasó esto. En cambio, Mateo, como es más temático, él habla acerca de un evento que pasó, tal vez duró ese evento unos 2 o 3 días, 1 o 2 días, pero él lo cuenta como si fuera un solo evento, como si fuera en un solo día, pero no quiere decir eso que haya ocurrido en un día. Él quiere contar el cuento junto, ¿no? Por eso es temático, de un solo tema. Y a veces ese evento ocurrió 1 o 2 días. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos es un poquito más claro, cronológico, hablando en términos de tiempo, pero el libro de Mateo es más temático, es decir, te va a hablar en un solo episodio. Lo junta todo y te lo cuenta en un solo momento. Entonces el libro de Mateo, en este caso, en esta historia de la higuera estéril, Mateo está contando este evento que sucedió cronológicamente en 2 días, nos los va a contar en una sola. Por eso dice, en la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, es decir, a la ciudad de Jerusalén, y viendo una higuera cerca del camino. Ahora vamos a hablar acerca de la higuera. La higuera es una planta muy conocida, muy antigua. De hecho, es la primera planta que se menciona en la Biblia. Y es un árbol, es una planta que da fruto. Se decía que este árbol daba fruto y era el árbol de los pobres, porque generalmente casi todo el año producía fruto. De manera que, como había en muchos lugares, entonces podía la gente pobre, común del pueblo, poder comer de ella. Aparte era frondoso, tenía obviamente hojas, era muy frondoso y es decir, el fruto que daba, tardaba más o menos en todo el año, daba, mejor dicho, las temporadas eran como 2 veces al año, más o menos. En Palestina, por lo menos aquí en Palestina, en los primeros meses, es decir, en los meses de marzo, abril, daba el primer fruto, eran unos higos pequeños. Y luego daba en otra temporada, alrededor de agosto, entre septiembre, en esa temporada daban unos higos un poquito más grandes. Entonces, cuando habla aquí acerca de Jesús, Jesús estaba aquí más o menos por la época de la Pascua judía más o menos se llevaba a cabo entre abril, más o menos, en el mes de abril, y obviamente era la temporada de los primeros higos. Ahora, los higos producían, o sea, salían, mejor dicho, de la planta
incluso antes que las hojas. De manera que cuando una higuera, donde hay hojas, es muy probable que dé frutos. Entonces, en esta época, ya se esperaba de algunas plantas, de algunas higueras, que pudiera dar esos frutos, aunque sean pequeños. El punto es que esta higuera estaba en el camino, Jesús tuvo hambre y como estaba muy frondoso, lleno de hojas verdes, obviamente todo el mundo pensó seguramente de que había frutos. Jesús tuvo hambre, fue ahí y lo revisó y se dio cuenta que no había absolutamente nada. Era pura apariencia. Por eso Jesús dice, no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo, jamás nazca de ti fruto. Bueno, eso pasó un día. Y lo que sigue, y luego se secó la higuera. Eso lo vieron los discípulos en la tarde, o al día siguiente, mejor dicho, al día siguiente. Por eso Mateo lo junta en uno solo, pero Marcos, ustedes van a leer en el capítulo 11 de Marcos, ahí te lo va a explicar un poquito más cronológicamente. El punto es que esta higuera se secó. Jesús dijo que no nazca de ti jamás fruto. Y se secó desde la raíz, dice el Evangelio de Marcos. Esto no es solamente algo literal, que yo creo que ha pasado, sino que era más o menos como un simbolismo de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Lamentablemente tiene mucho que ver con la purificación del templo. El templo en la época de la Pascua era un lugar donde venía mucha gente, muchos judíos, gentiles incluso, donde había mucho comercio. Aparentemente era una festividad religiosa donde la gente venía para poder alabar al Señor, etcétera, etcétera. Era muy pomposo, había mucha gente, mucha bulla, mucha ceremonia, pero solamente eran hojas nada más. No había fruto, el fruto del Espíritu. No había un verdadero corazón arrepentido. El Señor buscaba esos frutos, pero lamentablemente no lo encontraba porque había más apariencia que fruto. Y esta higuera representaba tal cual como estaba el pueblo de Israel. Al final, dicen algunos comentaristas que era una profecía de lo que Israel iba a pasar 70 años más o menos después, porque a partir del año 70 después de Cristo, se destruye el templo de Jerusalén por el imperio romano, de manera que los judíos son expulsados y casi todos los judíos, o la mayoría de los judíos, se han dispersado en diferentes ciudades, en diferentes países incluso. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los discípulos, porque los discípulos tienen algo interesante que decir. Versículo 20 dice, viendo esto, los discípulos se decían maravillados. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Ahora vuelvo a repetir, este evento ocurrió obviamente de un día a otro, pero Mateo lo junta todo. En el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, ustedes lo van a ver más ordenadamente. Versículo 21. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es impresionante cómo el Señor está hablándoles casi lo mismo que le dijo en el capítulo 17 de Mateo acerca de ellos. ¿Se acuerdan cuando no pudieron expulsar a los demonios y Jesús les dijo que era por la falta de fe de los discípulos que no podían expulsar el demonio del muchacho lunático? Bueno, casi es lo mismo. Entonces, Jesús les está diciendo a sus discípulos, miren, ustedes se han dado cuenta de que la higuera se secó de un día para el otro. 24 horas tardó para secarse. Y ustedes van a poder hacerlo, van a poder hacer eso y más, si tan solo tuvieran fe. Dice, si ustedes tuvieran fe y no dudaran, o sea, sin dudar, pueden decir a esta montaña, échate, quítate y échate en el mar y será hecho. Obviamente esto es como una hipérbole, ¿no? Una expresión que para mostrarnos de lo que es capaz de hacer la fe. Y ustedes dirán, pero eso es casi imposible. Bueno, sí es imposible, pero no tan imposible, porque nosotros podemos ver cosas
naturales y cosas imposibles que el hombre jamás pudo haber hecho, lo hemos aprendido aquí en Mateo. Cuando Pedro, por ejemplo, caminó sobre el agua, ¿eso era algo imposible humanamente hablando? Claro que sí, era imposible, pero en Cristo, Pedro puso su fe en Cristo y caminó sobre las aguas, obviamente, aunque se hundió. Por ejemplo, los discípulos recibieron la autoridad para echar fuera a los demonios, y los discípulos, al volver después de su misión, le dijeron: Señor, miran cómo los demonios se sujetan a nosotros. O sea, poniendo la fe en Cristo podía pasar cosas que la gente común no podía creer si no lo hubieran visto. O sea, eran cosas extraordinarias. Pero lo que Jesús está tratando de decir es lo mismo que decía en el capítulo 17. Si ustedes tuvieran fe y dijeren, o sea, hay algo que hacer, decir a este monte: quítate y échate en el fondo del mar, creyendo, sin dudar, lo haría, pasaría eso. Obviamente no lo vamos a tomar literalmente, pero hay muchas cosas interesantes que vamos a aprender más adelante acerca de lo que Jesús dijo acerca de esto, acerca de la fe. Pero del versículo 22, y todo lo que pidierais en oración creyendo, esta palabra todo lo que pidierais, no significa cualquier cosa que se nos antoje, sino obviamente tiene que estar conectado a la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros pidamos y que esté conectado a la voluntad del Señor, creyendo, lo vamos a recibir. Ahora, hay que notar que estos textos, por ejemplo este evento, nos puede enseñar muchas cosas. Como siempre les digo, la palabra del Señor es como un océano que podemos sacar muchas perlas si nadamos profundamente. Pero quisiera que podamos pensar en dos cosas. En primer lugar, hermanos míos, no caigamos en la trampa de ocultar el no tener frutos del Espíritu. ¿Cómo lo ocultamos? Con las hojas de la apariencia. Cuando uno no da fruto, y cuando me refiero a fruto, me refiero a los frutos del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, entre otras, muchas otras cosas también, pero en esencia esos nueve elementos es lo que constituye el fruto del Espíritu. Eso se ve externamente. Hay más amor, hay más gozo, hay más paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Bueno, cuando uno no está produciendo esos frutos, generalmente podemos caer en la tentación o en la trampa de ocultar nuestra esterilidad de dar esos frutos. ¿Con qué? Con las hojas de la apariencia. Es decir, afuera aparentamos que estamos bien. O sea, afuera parecemos que estamos bien. Aparentamos que estamos bien. Estamos tratando de que la gente no se dé cuenta de que no estamos llevando mucho fruto. Y podemos hacer como esta higuera, ¿no? Muy frondoso, muy verde, todo muy bonito. Pero cuando la gente se acerca ahí, se va a notar que no da mucho fruto. Entonces nosotros podemos estar corriendo el riesgo de caer en la trampa de ocultar. El hecho de que no demos fruto, podemos decir, bueno, no importa, o sea, lo puedo ocultar con las apariencias, ¿no? Con alguna buena obra de vez en cuando, con, no sé, con algo externo que nosotros hagamos. Pero hay dos cosas que pueden sucedernos a nosotros si es que tomamos esa decisión de ocultar los frutos. En primer lugar, miren la consecuencia que puede traer eso. Porque si nosotros dejamos y caemos, mejor dicho, en la trampa de ocultar nuestra esterilidad, es decir, de no dar frutos, no estamos dando frutos, somos cristianos, pero lamentablemente no estamos dando amor, no mostramos amor en nosotros, no mostramos ese gozo, no mostramos esa paz, no mostramos esa fe, y a veces lo ocultamos con algunas obras externas, con tal vez, no sé, algunas palabras que decimos, ¿no? A veces podemos ocultarlo, pero ¿qué pasa cuando hacemos eso? En primer lugar, nos acostumbramos a vivir así y va a llegar el tiempo en que nos vamos a marchitar y nos vamos a secar, y lo único que sirve, un árbol seco y hojas secas, es para ser echado en el fuego, en este caso eterno. Lo peor que nos puede ocurrir, hermanos míos,
Cuando empezamos a ocultar, cuando empezamos a no preocuparnos porque no estamos dando frutos y decimos, bueno, después, con el tiempo, y empezamos a ocultarlo con esas apariencias, con las hojas de la apariencia, podemos acostumbrarnos a vivir así. El resto de nuestra vida, mucha apariencia, muchas hojas, pero nada de fruto. Nada de fruto. Sí, decimos cosas muy bonitas, podemos decir cosas muy bonitas, muy espirituales, pero no hay fruto. No hay amor en tu vida, no hay gozo, no hay paz, no hay paciencia en tu vida, no hay benignidad, no hay bondad, no hay fe. Y puedes zafar, como decimos generalmente, podemos zafar, podemos escapar tal vez o podemos disimular que somos buenas personas, que estamos bien, con esas apariencias. Pero si seguimos así y no queremos confrontarnos con la verdad, vamos a acostumbrarnos y va a llegar el día en que nos vamos a marchitar, porque las hojas se marchitan, se marchitan. Y como Jesús vino, se dio cuenta de eso, se marchitó la higuera y así nos vamos a marchitar. Y lamentablemente, si no nos arrepentimos, puede que ni siquiera seamos cristianos y nuestro destino sea el fuego eterno. Así que tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. La apariencia puede funcionarnos un tiempo, pero no para la eternidad. Es mejor confrontarnos con la verdad y ver, ok, no estoy dando frutos. Señor, ayúdame, por favor. Y vamos a Cristo. Y en el Señor podemos encontrar perdón y podemos encontrar frutos. Pero otra consecuencia de aparentar el no dar frutos es que los que están a nuestro alrededor empiezan a pasar hambre y empiezan a sufrir. A nadie obviamente le gustaría estar con un árbol o junto a un árbol a una planta muy bonita, pero nada de hambre, nada de fruto, mejor dicho. Una persona va a pasar hambre, ¿verdad? O sea, uno no vive de apariencias, uno necesita comer. Y a veces cuando nosotros no damos frutos, hermanos míos, la gente que está a nuestro alrededor, sea nuestra familia, sea la esposa, sea los hijos, sea los amigos, sea en la iglesia incluso, la gente que está a nuestro alrededor va a empezar a pasar hambre, sobre todo nuestra familia. Me refiero no solamente a hambre física, sino hambre de amor, hambre de falta de atención. Va a empezar a sufrir. Porque como decían, creo que mi abuelita también decía algo así, o mi mamá, no me acuerdo, pero del amor no se vive. De las palabras bonitas uno no vive, uno tiene que dar fruto. Y cuando hablo de frutos, nos referimos siempre al fruto, según Gálatas capítulo 5, versículo 22, que habla acerca del amor, del gozo, de la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Cuando eso no hay en nuestras vidas, la gente que está a nuestro alrededor va a empezar a pasar hambre, va a empezar a sufrir, va a empezar a irse, ¿no? Va a empezar a irse porque nadie va a morir de hambre. O sea, es muy bonito el árbol, todo muy bonito, muy bello, muy frondoso, muy verde, todo lo que quieras, pero no da frutos. O sea, uno va a morir de hambre ahí. Entonces, por eso es importante que demos frutos. Porque no solamente tenemos que aparentar ser buenas plantas, sino tenemos que dar frutos para el bien de los que están a nuestro alrededor, para que los que estén a nuestro alrededor estén protegidos bajo la sombra, pero también estén alimentados con el amor que les damos, con el gozo que les damos, con la paz que nosotros tenemos y podemos producir esa paz en ellos de alguna manera. Obviamente no podemos dar porque el Señor solamente puede dar esa paz, pero podemos incentivarlos a venir a Cristo y estar seguros y tranquilos ahí. Así que no solamente de hojas, de apariencias muy bonitas, van a vivir los que están a nuestro alrededor. Eso es lo más importante. Así que es mejor que nos choquemos con la verdad y vengamos a Cristo. Menos mal que Cristo vino a nuestras vidas, porque si nosotros hubiéramos seguido así, hubiéramos estado tal vez como esta planta, dando así, aparentando ser buenas personas, pero en lo interior, la gente que nos conoce de verdad se da cuenta que somos secos, somos estériles espiritualmente. Que Dios nos ayude, hermanos. Así que más tarde que temprano, o mejor dicho, más temprano que tarde, nos choquemos con la verdad de la palabra de Dios y vayamos y digamos, Señor, mira, he estado aparentando,
pero yo no estoy dando frutos, Señor. Veo en mi vida, no estoy dando frutos. No estoy amando, no estoy creciendo en amor ni a ti ni a los que están a mi alrededor. No estoy creciendo en paz, estoy tan angustiado, no estoy creciendo en gozo, estoy tan amargado todo el tiempo. No estoy creciendo en paciencia, Señor. Estoy impaciente, estoy renegando, estoy discutiendo, estoy gritando. Señor, no estoy creciendo en benignidad, en mansedumbre, en templanza, en dominio propio. Es mejor que nos confrontemos, que nos choquemos con la verdad para rendirnos y pedirle perdón al Señor y que nos ayude, que estar diciendo, no, yo estoy todo bien, no hay problema con el tiempo, porque si seguimos así, tarde o temprano nos vamos a secar y se va a ver nuestra vergüenza de la falta de fruto que vamos a dar. Número 2. ¿Qué más podemos aprender? Podemos aprender que la fe, porque Jesús está hablando aquí de fe, Jesús está hablando de fe, dice la fe es un fruto del Espíritu, ¿no? Según Gálatas, capítulo 5, versículo 22, la fe es un fruto del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y cuando la cultivamos y la ejercitamos, porque la fe hay que ejercitarla, hay que cultivarla, va a producir más frutos. ¿Por qué? Porque la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17 dice eso. Cuando nosotros, hermanos míos, vemos en nuestra vida, que hay fe, y la fe es un fruto del Espíritu de Dios, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe y el arrepentimiento nos sirvió para que nos diéramos cuenta de nuestra condición, nos arrepintiéramos y creyéramos en Cristo. Ahora esa fe hay que cultivarla. Es cierto que empieza tal vez como el tamaño de un grano de mostaza, pero tiene que crecer, no toda la vida se va a quedar de ese tamaño, de manera que hay que cultivarla, hay que regarla con la oración, con la palabra, pero sobre todo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos creciendo en fe? Pues cuando estemos creciendo en obras. La fe sin obras es muerta en sí misma. Una fe que dice, yo tengo mucha fe, pero que está ahí en la casa, cruzado los brazos, tranquilo, no tiene compasión de las personas que están sin Cristo, cuando no le importa tanto las demás personas que están andando por la calle y necesitan ayuda y no le duele, dice, no, pero yo tengo fe. Cuando está en la casa, por ejemplo, y tiene que elegir entre pasar el tiempo o alimentar su espíritu, dice, no, yo tengo fe, pero no hace nada para alimentar su fe. Pero dice, no, yo tengo fe. La fe, hermanos míos, no va a crecer si no la cultivamos, si no la estamos empezando a ejercitar. La fe la tenemos que ejercitar. La pregunta es, ¿cómo ejercito mi fe? ¿Cómo hago crecer mi fe? Yo creo que un ejemplo claro lo tenemos en Hebreos capítulo 11, la galería de los hombres de Dios del Antiguo Testamento, que habla acerca de los hombres como por ejemplo Abraham, que por fe, dice el libro de Hebreos, que por fe Abraham sacrificó, estuvo dispuesto, aunque no sacrificó obviamente, el Señor lo detuvo, pero estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque creía que el Señor lo iba a resucitar. Es decir, él creyó que el Señor era tan poderoso y fiel que podía resucitar a Isaac. Y por su fe, por ese creer firme, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. La fe de Abraham le hizo subir al monte para sacrificar a su hijo. La fe. De manera que, ¿cómo supimos que Abraham tenía fe? Porque estuvo dispuesto, subió al monte, tomó a su hijo y estuvo dispuesto a obedecer al Señor. La fe nos hace actuar. Si nosotros no estamos actuando, no digamos que tenemos fe, porque la fe sin obras es muerta en sí misma. La fe, por ejemplo, en Moisés, dice el libro de Hebreos de igual manera, que Moisés prefirió ir al desierto y liberar a su pueblo antes de estar en Egipto con las riquezas en los palacios de los faraones, etc. Por fe él dejó todo eso para poder sacar a su pueblo de la esclavitud. La fe le hizo hacer eso. De manera que una persona que tiene fe empieza a actuar. Lo mismo pasó con José. José, por ejemplo,
por la fe, dijo no a la esposa de Potifar. La fe le hizo ser fiel al Señor y no cometer un pecado. Cuando uno tiene fe, no es simplemente decir que tiene fe, uno tiene que ponerlo en práctica, tiene que ejercitarlo, y la fe nos protege de muchas cosas. Por la fe, usted y yo nos levantamos temprano y oramos. ¿Por qué? Porque creemos en nuestro Señor, de que necesitamos comunicarnos con Él para salir adelante en el día y trabajar. Por la fe, usted y yo tenemos que aprender a estar tranquilos en esta pandemia. Porque si no tuviéramos fe, estuviéramos en la cama, deprimidos, estresados, con las noticias de la televisión, de las noticias que está pasando en nuestro país sobre todo, y nos estresaríamos, estaríamos deprimidos. Pero la fe nos hace levantar, nos hace ver las noticias, pero como tenemos fe en Cristo, porque esa es la clave, tener fe en Cristo, confiamos en Él. Oramos por nuestro país, oramos por la situación que está pasando cada persona, cada ciudad, cada departamento, y empezamos a trabajar. Nos cuidamos, obviamente, tenemos que ser prudentes. Si tenemos que ir a trabajar, nos cuidamos, nos lavamos, nos ponemos el barbijo y todo lo necesario, pero después trabajamos. No estamos estresados, no estamos en pánico. Y la gente se preguntará, ¿pero por qué? Porque tenemos fe. La fe me hace trabajar, la fe a mí me hace actuar. Y todo lo que pase, yo sé que va a ser para mi bien, porque la fe me va a hacer eso. La fe nunca nos va a hacer ociosos. A eso me refiero, la fe jamás. Si uno tiene fe de verdad, no va a estar contento, sentado en su sillón. No, la fe nos hace actuar, la fe nos hace compartir el Evangelio. La fe nos hace ir a la palabra de Dios. La fe produce todo eso. La fe sin obras es muerta en sí misma. De manera que cuando uno tiene fe va a empezar a orar. Pero ¿orar por qué? ¿Por riquezas? ¿Por oro? ¿Por plata? No, va a empezar a orar, Señor, dame amor. Me he dado cuenta que yendo tal vez a hablar a una persona, me he dado cuenta que no tengo amor. Señor, dame amor. Y va a orar por amor. Va a orar por paz. Señor, dame paz. Porque de verdad esta situación que estamos pasando en nuestro país me irrita, me deprime. Señor, dame paz. A confiar en ti. La fe te va a hacer orar para que pidas paz, para que pidas paciencia, bondad, benignidad, etc. La fe, cuando uno lo cultiva y lo ejercita, produce más frutos. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a ejercitar nuestra fe, aunque sea pequeña. Usted dirá, pero yo tengo fe muy pequeña. No importa, ejercítala mejor. Ejercite su fe. Ejercite, por muy pequeña que sea. Y verá lo que Dios es capaz de hacer en su vida. Va a ver, hermano mío. Así que yo le animo a que ejercitemos nuestra fe, queridos hermanos. Que Dios los guarde, que Dios los cuide. Y Dios mediante nos vemos el día de mañana para seguir estudiando más de este libro precioso del Evangelio según Mateo. Bendiciones, hermanos.